Un solo mensaje, una sola foto. Y la vida de un ídolo del fútbol español se vino abajo. Lo que comenzó como un secreto ardiente con una bella presentadora deportiva, terminó siendo la traición más dolorosa. Esa noche, entre copas y promesas prohibidas, un error de WhatsApp cambió todo. El mensaje no llegó a su amante, sino a su esposa. Y lo que pasó después sacudió no solo a su familia, sino también a todo el mundo del fútbol en España. Hoy descubrirás la historia del delantero que pasó de ser un héroe en el campo, a convertirse en el hombre más odiado fuera de él. El secreto en la sombra. En Madrid, las luces del Estadio Santiago Bernabéu iluminaban la noche como si fueran estrellas caídas del cielo. Javier Montes, delantero estrella de la selección española y orgullo de un club histórico, caminaba hacia los vestuarios entre aplausos ensordecedores. Con apenas 28 años, era el ídolo de una generación, goles imposibles, una sonrisa magnética y una vida aparentemente perfecta. Pero lo que nadie sabía era que, fuera del césped, Javier llevaba una vida marcada por contradicciones. Casado con Laura, una abogada elegante y discreta, compartía con ella una relación estable de cara al público, ejemplo de familia feliz en las revistas. Sin embargo, desde hacía meses, mantenía en secreto una relación con Clara Vidal, una reconocida presentadora deportiva, famosa por su inteligencia y su belleza en la pantalla. La primera vez que coincidieron fue durante una entrevista televisiva. Clara, con su mirada astuta y sonrisa cómplice, logró que Javier bajara la guardia frente a las cámaras. Desde ese día, comenzaron a cruzar mensajes inocentes, que poco a poco se transformaron en confesiones íntimas, citas furtivas en hoteles discretos y un lazo tan fuerte como peligroso. Javier lo sabía. En un país donde el fútbol es casi religión, un escándalo amoroso podía arruinarlo todo. Pero la adrenalina de la doble vida era adictiva, y cada vez que escuchaba el timbre de un mensaje de Clara, su corazón latía con más fuerza que en cualquier final de Champions. Hasta que una noche de verano, tras celebrar una victoria con copas de más, Javier cometió el error que lo cambiaría todo. Con el móvil en la mano, quiso escribirle a Clara. «Te echo de menos, ojalá estuvieras aquí en mi cama. Eres lo mejor que me ha pasado», acompañado de una foto íntima juntos, tomada semanas antes en un viaje secreto a Ibiza. Pero la borrachera jugó en su contra. El mensaje no voló hacia Clara. El destinatario fue Laura, su esposa. Laura abrió el mensaje pasadas las 2 de la madrugada. En la penumbra de su dormitorio, con las persianas medio abiertas dejando entrar la luz de la luna, el corazón se le congeló. La foto, la frase, la traición. Todo estaba allí, en la pantalla. Su respiración se agitó. Primero incredulidad. Luego rabia. Y, finalmente, una calma inquietante. No lloró. No gritó. Guardó silencio, mientras el reloj seguía marcando los segundos de una vida que ya no sería la misma. Y lo peor para Javier aún estaba por llegar. El silencio de Laura. Laura pasó el resto de la noche sentada en la cama, con el móvil en la mano y el corazón hecho pedazos. Podía haber reaccionado en ese mismo instante, llamar a Javier, gritar, llorar, expulsar toda la rabia acumulada en un solo ataque de furia. Pero no lo hizo. Su carácter, forjado en los tribunales y en una familia que le enseñó a no perder jamás la compostura, le dictaba otra estrategia: guardar silencio, observar y esperar el momento justo para actuar. Cuando Javier llegó a casa al amanecer, con la euforia del alcohol aún en las venas y la sonrisa del que se cree invencible, Laura ya tenía una decisión tomada. No mostraría lo que sabía, todavía. Lo miró a los ojos, lo besó en la mejilla como siempre, y le preguntó con suavidad: «¿Qué tal la celebración?». Javier, sorprendido por la calma de su mujer, respondió con un relato improvisado, hablando de risas, compañeros y copas. Ni siquiera se dio cuenta de que Laura lo observaba como un juez analiza a un acusado, buscando cada contradicción, cada detalle que delata una mentira. En su interior, Laura sentía una mezcla de asco y dolor, pero también una chispa peligrosa, la necesidad de justicia, o quizás venganza. El juego de la sospecha. Durante las semanas siguientes, Laura se convirtió en una actriz impecable. Mantuvo la rutina de pareja perfecta, cenas familiares, apariciones públicas, incluso gestos de cariño frente a amigos. Pero en secreto, comenzó a recopilar pruebas. Sabía que los futbolistas vivían rodeados de rumores, y que un simple error podía hundir una carrera. No buscaba dinero ni fama, quería que Javier sintiera el peso de su traición como un castigo inevitable. Mientras tanto, Javier seguía con su doble vida, convencido de que su secreto permanecía oculto.
Clara lo envolvía en un torbellino de pasión y complicidad. En sus conversaciones, la presentadora le insistía. ¿Hasta cuándo vamos a escondernos? Yo no quiero ser la otra. Él la calmaba con promesas vagas, incapaz de renunciar a la seguridad que le daba su matrimonio y al mismo tiempo, incapaz de resistirse al magnetismo de Clara. Lo que no imaginaba era que ambas mujeres, en silencio, comenzaban a trazar un destino común en su contra. El primer paso. Un viernes por la noche, Laura esperó a que Javier se duchara tras un entrenamiento. Aprovechó esos minutos para desbloquear el móvil de su marido, ella conocía bien su código, y revisó los mensajes. Allí estaba todo: fotos, audios, frases apasionadas que destrozaban la imagen del hombre al que había amado durante años. No guardó capturas, no copió nada. Simplemente lo memorizó todo, palabra por palabra. Para ella, la verdadera fuerza no estaba en mostrar las pruebas todavía, sino en saber. Esa misma semana, Laura hizo algo inesperado, se puso en contacto con Clara. No con insultos, ni amenazas. Con un mensaje breve, en un tono sorprendentemente sereno. Necesitamos hablar. Tú y yo sabemos quién es Javier realmente. Clara, al recibirlo, sintió un escalofrío. Por primera vez, entendió que la doble vida de Javier estaba a punto de explotar. Y la reunión que ambas pactaron, en un café discreto de Chamberí, sería el inicio de un terremoto que nadie podría detener. La alianza inesperada. El café elegido estaba escondido en una calle estrecha de Chamberí, lejos de cámaras, micrófonos y curiosos. Un lugar anónimo, donde nadie imaginaría que se iban a reunir la esposa y la amante de uno de los futbolistas más famosos de España. Laura llegó primero. Con un vestido sencillo, el cabello recogido y una serenidad calculada, parecía una mujer que había aprendido a no mostrar debilidad en público. Aún así, en su interior las emociones se agitaban como un mar embravecido. A los pocos minutos, entró Clara. Llevaba unas gafas oscuras y una chaqueta amplia para pasar desapercibida. Caminaba con paso inseguro, consciente de que aquella cita podía cambiarlo todo. Cuando sus miradas se cruzaron, ambas sintieron un nudo en la garganta. Sin embargo, no hubo insultos ni reproches. Solo un silencio denso, que finalmente rompió Laura. Gracias por venir. Clara se quitó las gafas, mostrando unos ojos enrojecidos. No estaba segura de hacerlo, pero creo que también estoy cansada de esconderme. Laura la observó con atención. Esperaba ver en ella a una rival arrogante, pero lo que encontró fue a una mujer vulnerable, atrapada en la misma telaraña de Javier. No te voy a mentir, dijo Laura con voz firme. Lo que descubrí me destrozó. Pero más allá de la rabia, quiero entender qué lugar ocupas tú en esta historia, y qué lugar quiero ocupar yo. Clara bajó la mirada y susurró. Yo lo amo, o al menos eso pensaba. Pero también me he sentido utilizada. Él siempre promete, siempre retrasa. Me hace sentir especial, y al mismo tiempo, invisible. El corazón de Laura se estremeció. Por primera vez, la figura de la amante dejó de ser un monstruo abstracto. Era una mujer real, con heridas parecidas a las suyas. La decisión. Durante horas, hablaron como si fueran dos viejas amigas unidas por la traición del mismo hombre. Compartieron detalles, fechas, mentiras repetidas palabra por palabra. Lo más doloroso fue descubrir cómo Javier había usado las mismas frases, los mismos gestos, para seducirlas a ambas. Al caer la tarde, la conversación cambió de rumbo. Podemos seguir jugando a su juego, dijo Clara, con un destello en los ojos, o podemos darle la vuelta. Laura asintió lentamente. Si lo enfrento sola, lo negará. Si lo enfrentas tú, te llamará oportunista. Pero juntas, él no tendrá escapatoria. Y así, en ese café discreto, nació una alianza improbable, la esposa y la amante unidas para derrumbar la fachada perfecta de Javier Montes. El plan. No querían un escándalo barato en la prensa rosa, ni una venganza impulsiva. Querían algo más calculado, mostrarle a Javier que sus mentiras tenían consecuencias, y que el precio sería tan alto que jamás volvería a jugar con la vida de dos mujeres. Laura propuso un movimiento sutil, organizar una cena íntima en casa, con la excusa de celebrar un nuevo contrato de Javier. Él no sospecharía nada. Y en el momento menos esperado, Clara aparecería como invitada sorpresa. El plan era simple, pero cargado de pólvora. Y ninguna de las dos sabía hasta qué punto esa noche cambiaría no solo la vida de Javier, sino también la suya propia. Porque la traición no siempre destruye, a veces, une.
La cena de la revelación. La casa de los Montes brillaba esa noche como un escenario preparado para una obra de teatro. La mesa estaba impecablemente servida, copas de cristal relucientes, velas encendidas y un ambiente elegante que escondía la tormenta que estaba por desatarse. Javier, orgulloso, abrió una botella de vino caro. Sonreía con la seguridad del hombre que cree tener el mundo en sus manos. Para él, aquella cena era simplemente una celebración de su renovación con el club. Por nosotros, por el futuro y por lo que hemos conseguido juntos, brindó, mirando a Laura. Ella levantó la copa con una sonrisa suave, pero sus ojos escondían un filo que él no alcanzaba a notar. La llegada inesperada. El timbre sonó. Javier arqueó una ceja, sorprendido. ¿Esperamos a alguien más? Preguntó. Laura, con calma estudiada, respondió. Sí. Quería invitar a alguien especial para que se uniera a nuestra celebración. Cuando Javier abrió la puerta, el vino casi se le atragantó en la garganta. Allí estaba Clara, con un vestido negro discreto y una mirada helada. El silencio que llenó el recibidor fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. «Buenas noches, Javier», dijo Clara, con una calma que contrastaba con la tormenta que él llevaba en los ojos. El futbolista tragó saliva. Miró a su esposa, luego a su amante, y por primera vez en años se quedó sin palabras. ¿Qué significa esto? Balbució. Laura se levantó de la mesa y caminó despacio hacia ellos. Significa que ya no vas a seguir jugando con nosotras. Hoy se acabó tu teatro. La mesa del juicio. Los tres se sentaron. Javier intentó recuperar el control, improvisando explicaciones torpes. «Cariño, esto no es lo que parece». «Clara, tú sabes qué». «Basta, Javier». Lo interrumpió Clara, con un golpe en la mesa. «Estoy cansada de tus promesas vacías». Laura, sin perder la compostura, lo miró directamente a los ojos. «He leído tus mensajes. He visto tus fotos. No necesito que me expliques nada». El rostro de Javier se descompuso. El ídolo de millones estaba ahora reducido a un hombre acorralado, con el sudor perlándole la frente. «Podéis odiarme, podéis gritarme, pero», intentó justificarse, «yo os quiero a las dos». El silencio que siguió fue devastador. Laura soltó una carcajada amarga. ¿Eso es lo mejor que tienes que decir? ¿Que tu amor se reparte como si fueras dueño de todo? Clara, con lágrimas contenidas, añadió. Lo que tú llamas amor no es más que egoísmo. El golpe final. Laura se inclinó hacia adelante, con una frialdad que heló la sangre de Javier. Esta noche no se trata de lo que tú quieras. Se trata de lo que nosotras hemos decidido. El futbolista las miraba incrédulo, como un jugador que acaba de darse cuenta de que el partido ya no depende de él. Y entonces Laura lanzó la sentencia. Tienes dos opciones, reconocer públicamente lo que has hecho, o lo haremos nosotras. Y cuando salga a la luz, no solo perderás tu familia, sino también tu carrera. Javier abrió la boca para protestar, pero se detuvo al ver que ambas mujeres hablaban con una unidad implacable. Por primera vez, entendió que estaba solo contra ellas. La cena que debía ser un brindis de celebración, se había convertido en un tribunal. Y la condena, aunque aún no pronunciada, era inevitable. El derrumbe del ídolo. Javier permaneció en silencio, con las manos temblorosas apoyadas sobre la mesa. Su respiración era entrecortada, como si cada palabra de Laura y Clara le arrancara un trozo de aire. El hombre que en el campo se enfrentaba sin miedo a defensas imponentes ahora parecía un niño perdido. «No podéis hacerme esto», susurró, casi implorando. «Todo lo que he conseguido, todo lo que soy, se va a hundir». Laura lo miró con una serenidad que lo desarmaba. «Tú mismo lo hundiste la noche que decidiste traicionar a tu familia». Clara, con la voz quebrada, añadió. «Y la noche que me prometiste dejarlo todo por mí, cuando sabías que era mentira». Javier se levantó de golpe, dando un manotazo en la mesa que hizo vibrar las copas. «Basta ya». ¿Querías arruinarme? ¿Queréis que mañana toda España me vea como un traidor? No sabéis lo que es vivir con el peso de un país sobre los hombros. Laura no se inmutó. «No, Javier. Lo que no sabes es vivir con honestidad. Has confundido el aplauso del estadio con el derecho a jugar con nuestras vidas». La falsa promesa. Javier, desesperado, intentó cambiar de táctica. Caminó hacia Laura, tomó sus manos con una súplica en los ojos. «Por favor, dame otra oportunidad. Lo dejaré todo con Clara».
Te prometo que cambiaré, que seré el hombre que mereces. Clara, al escuchar aquello, sintió un nudo en la garganta. La rabia la atravesó como un rayo. Mirolo. Ni siquiera es capaz de enfrentarse a lo que ha hecho. Siempre promete, siempre jura, y al final, siempre miente. Laura retiró sus manos de las de Javier con un gesto lento pero firme. Ya no creo en tus promesas. En ese momento, él comprendió que estaba perdiendo el control. Ni sus lágrimas fingidas ni su encanto habitual servirían allí. El inicio del castigo. Pasaron unos segundos eternos de silencio. Luego, Laura se levantó, tomó su bolso y miró a Clara. Tenemos lo que necesitamos. Ahora la decisión es suya, confesar o enfrentar las consecuencias. Ambas se dirigieron hacia la puerta, dejando a Javier solo, hundido en un mar de sombras. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó como una sentencia. En la soledad del salón, rodeado de copas a medio vaciar y una mesa que parecía un escenario abandonado, Javier se derrumbó en el sofá. Por primera vez en su vida, el rugido de un estadio no estaba allí para salvarlo, ni los flashes de la prensa para convertirlo en héroe. Solo quedaba él, y el eco de sus mentiras. La grieta pública. Días después, la calma aparente se rompió. En los entrenamientos, Javier se mostraba distraído, incapaz de concentrarse. Los periodistas empezaron a notar su actitud errática. Rumores comenzaron a circular en los pasillos del club, problemas personales, crisis matrimonial, tensiones con la prensa. Una noche, mientras cenaba solo en su ático, recibió un mensaje que lo heló. Tienes 48 horas. Hazlo tú o lo haremos nosotras. Era de Laura. Y sabía que no era una amenaza vacía. El ídolo nacional estaba a punto de enfrentarse a su peor enemigo, la verdad expuesta ante todos. La caída en la arena pública. El plazo de 48 horas pesaba sobre Javier como una losa. No dormía, apenas comía, y en cada entrenamiento sus compañeros notaban su nerviosismo. El entrenador lo apartó un día, preocupado. Montes, ¿qué te pasa? No eres el mismo. Javier fingió una sonrisa. Cosas personales, mister. Se me pasará. Pero no se le pasaba. En su mente se repetía la imagen de Laura y Clara sentadas frente a él, como juezas implacables. Sabía que si no hacía nada, ambas podrían acabar con su reputación en cuestión de segundos. Y en España, donde el fútbol era religión, un escándalo así sería un pecado imperdonable. El plan desesperado. La mañana del segundo día, Javier llamó a su representante. Quiero convocar una rueda de prensa. Esta noche. El representante se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás seguro? Si dices lo que creo que vas a decir, puede ser el final de tu carrera. Si no lo digo yo, lo dirán ellas. Y será peor. Respondió Javier, con la voz rota. Esa misma tarde, la noticia corrió como la pólvora. Javier Montes dará una rueda de prensa urgente esta noche. Los medios deportivos y de corazón se prepararon como si se avecinara un terremoto. La confesión. La sala de prensa estaba abarrotada. Cámaras, micrófonos, periodistas de todos los rincones. Javier apareció con traje oscuro, el rostro cansado y la mirada perdida. Se sentó, respiró hondo y habló con un hilo de voz. Hoy no estoy aquí como futbolista, sino como hombre. He cometido errores graves en mi vida personal. He fallado a mi esposa, a mi familia y a las personas que confiaron en mí. Los flashes se dispararon como relámpagos. Nadie respiraba. Quiero pedir perdón públicamente. No hay excusas. Solo me queda asumir las consecuencias. Terminó sus palabras y se levantó sin aceptar preguntas. La sala estalló en murmullos, titulares preparados para salir en cuestión de minutos. El efecto contrario. Pero lo que Javier no esperaba era que aquella confesión, en lugar de cerrar la herida, la abriera aún más. Los programas de televisión comenzaron a indagar en su vida privada. Aparecieron fotos antiguas con Clara, grabaciones filtradas de conversaciones y hasta testimonios de otras mujeres que afirmaban haber tenido encuentros con él durante concentraciones y viajes del equipo. El ídolo caído se convertía, ante los ojos de la opinión pública, en un depredador emocional, un hombre incapaz de la fidelidad y la honestidad. Los patrocinadores empezaron a retirarse. El club, presionado por la imagen dañada, lo dejó fuera de la convocatoria del próximo partido. Y en las redes sociales, los mismos fans que antes lo veneraban ahora lo atacaban con insultos y burlas. El silencio de las dos mujeres. Laura,
Al ver la rueda de prensa desde su casa, sintió un alivio extraño. No había mencionado nombres ni detalles, pero la confesión bastaba para demostrar que no todo podía ocultarse tras sonrisas y goles. Clara, en cambio, lloró al verlo derrotado. A pesar de todo, había amado a ese hombre. Pero comprendió, con dolor, que lo que se había roto no tenía vuelta atrás. Ambas mujeres habían conseguido lo que querían, que Javier enfrentara la verdad. Pero ninguna de las dos podía prever lo que vendría después. Porque a veces, cuando un ídolo cae, no se hunde solo él. Arrastra a todos los que están cerca. El precio del escándalo. La confesión pública de Javier no cerró la herida. Al contrario, fue como abrir una presa rota. En cuestión de horas, los titulares inundaron los medios. El héroe caído del fútbol español. Escándalo de infidelidades. Javier Montes lo admite todo. La doble vida del delantero estrella. Las redes sociales servían. Cada gesto pasado, cada foto con alguna mujer en un evento, cada sonrisa fuera de lugar era analizada como prueba de una mentira permanente. La figura intocable del ídolo nacional se había transformado en un blanco fácil. Laura bajo el foco. En el barrio de Salamanca, donde vivía Laura, las cámaras empezaron a apostarse frente a su portal. Los periodistas la perseguían hasta el despacho, preguntándole sin descanso: ¿va a pedir el divorcio? ¿Sabía usted de las infidelidades desde hace tiempo? ¿Qué piensa hacer ahora? Ella, fiel a su estilo, se mantenía firme, con gafas oscuras y un silencio que se convertía en su mejor arma. Pero en la intimidad, cada noche lloraba en silencio. Su vida, que siempre había sido discreta y privada, ahora era tema de tertulias en televisión. Clara, la señalada. Clara tampoco escapó del huracán. Aunque Javier no mencionó nombres, pronto los paparazzi rastrearon fotos antiguas, viajes coincidentes y miradas cómplices en entrevistas. Los titulares la señalaban como la mujer que derrumbó a Montes. Los productores de su programa deportivo la llamaron a una reunión urgente. Clara, necesitamos distancia. El canal no puede permitirse este escándalo. En cuestión de días, pasó de ser la presentadora estrella a quedar suspendida temporalmente. La pasión secreta que un día la hizo sentir viva ahora la estaba dejando sin carrera. Javier, el desterrado. Mientras tanto, Javier se convirtió en un fantasma. No podía salir a la calle sin recibir insultos. Los aficionados pintaron grafitis frente a su casa: traidor, mentiroso. El club anunció oficialmente que lo apartaban de la plantilla hasta nueva orden. Los patrocinadores rompieron contratos millonarios. En pocos días, pasó de ser un ídolo venerado a un nombre maldito. Encerrado en su ático, rodeado de trofeos que ya no significaban nada, Javier sintió el peso del vacío. Intentaba llamar a Laura, pero ella no respondía. Quiso buscar a Clara, pero ella lo había bloqueado en todas partes. Por primera vez, comprendió que no había nadie más a quien engañar, ni a quien prometerle un futuro. El giro inesperado. Una tarde, mientras Laura salía de su despacho, un periodista logró acercarse con una pregunta distinta a las demás. ¿Sabía usted que Javier podría enfrentarse también a un juicio? Se habla de contratos incumplidos, cláusulas de imagen y hasta demandas por daños. Laura se detuvo en seco. No había pensado en eso. Sabía que el escándalo destruiría su matrimonio, pero no había calculado que podría arruinarlo todo a nivel legal y financiero. Y si Javier caía tan hondo, ella también arrastraría parte de esa ruina. Por otro lado, Clara recibió una oferta inesperada. Una productora de televisión quería que contara su versión de la historia en una entrevista exclusiva. La tentación de limpiar su nombre, o de vengarse aún más de Javier, estaba sobre la mesa. Ambas mujeres se enfrentaban ahora a un dilema: seguir adelante con el castigo hasta hundirlo del todo, o detenerse antes de que el fuego acabara quemándolas también a ellas. Porque la venganza tiene un precio. Y nadie estaba preparado para pagarlo por completo. El último movimiento. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Javier estaba cada vez más aislado, atrapado en su ático como un prisionero entre trofeos polvorientos y titulares despiadados. El eco de los estadios había sido reemplazado por el zumbido constante de la prensa, que no dejaba de hurgar en su vida. Laura, el dilema de la dignidad. Laura, a pesar de la rabia y el dolor, comenzó a sentir el peso del escándalo sobre sí misma. En cada aparición pública, su nombre iba unido al de Javier, la esposa engañada. No quería ser un personaje secundario en la tragedia de su marido. Una noche,
redactó un comunicado breve pero contundente. He decidido separarme de Javier Montes. Mi vida continuará lejos del ruido mediático. Pido respeto por mi intimidad. Ese texto, publicado en sus redes sociales, tuvo un efecto inmediato. La gente, que antes la acosaba con preguntas, comenzó a admirar su entereza. Laura recuperó su voz, dejando de ser la víctima para convertirse en una mujer que elegía su propio destino. Clara, la tentación de hablar. Clara, en cambio, vacilaba. La productora de televisión le ofrecía una cifra astronómica por contar toda la verdad. Durante días, luchó contra la tentación. ¿Valía la pena exponerlo aún más para limpiar su nombre? Finalmente, comprendió algo doloroso. Si hablaba, seguiría atada a Javier para siempre. Si callaba, podría reconstruir su carrera desde cero. En una entrevista breve con un medio serio, no sensacionalista, Clara se limitó a decir: Me equivoque. Caí en una relación que nunca debió existir. Ahora quiero centrarme en mi vida profesional y aprender de lo vivido. Con esa declaración, consiguió apartarse del papel de amante fatal y dar un paso hacia adelante. Javier, el último intento. Mientras tanto, Javier preparaba su último movimiento desesperado. Convocó a la prensa en un auditorio pequeño de Madrid. Sin cámaras espectaculares, sin traje elegante. Esta vez, apareció con ropa sencilla y el rostro marcado por el cansancio. Ante decenas de periodistas, habló sin guión. He sido un ídolo en los campos de fútbol, pero un fracaso en mi vida personal. Perder a mi esposa, decepcionar a mis fans y dañar a alguien que confiaba en mí ha sido mi mayor derrota. Hizo una pausa, tragando saliva. No busco excusas. Solo quiero ser recordado no como un hombre perfecto, sino como alguien que tuvo el valor de reconocer sus errores. Algunos periodistas lo miraron con escepticismo. Otros, en silencio, comprendieron que aquello no era teatro. Javier estaba roto de verdad. El tiempo hizo el resto. Javier nunca volvió a ser el delantero estrella que llenaba estadios. Sus escándalos lo dejaron fuera de los grandes clubes, pero encontró refugio entrenando a niños en una pequeña escuela de fútbol en Vallecas. Allí, lejos de las cámaras, aprendió una lección que el éxito nunca le enseñó: la humildad. Laura rehizo su vida en silencio, dedicándose a su carrera como abogada. No volvió a hablar de Javier en público. Su dignidad intacta fue su mayor victoria. Clara, tras un año de ausencia, regresó a la televisión con un nuevo programa deportivo. Más madura, más fuerte, había aprendido a no dejar que su valor dependiera de nadie. Y Javier, cada tarde, mientras veía a los niños correr tras un balón, recordaba que hubo un tiempo en que el mundo lo adoraba. Pero ahora entendía que el verdadero triunfo no estaba en los goles ni en los aplausos, sino en aprender a no traicionar nunca más. Porque el mensaje equivocado que envió aquella noche no solo destruyó su matrimonio, su carrera y su imagen. Lo obligó a enfrentar la verdad de quién era realmente.